la falta de voluntad de hacer un análisis a fondo es muy explicable, porque si uno hace un análisis a fondo de lo que han sido estos 20 años, se va a encontrar con sorpresas enormes, yo diría con un grande escándalo. De partida hay un abandono clarísimo del proyecto histórico que la Concertación hace en su oposición a la dictadura. La Concertación no solo cuestiona las gravísimas violaciones de derechos humanos, sino que la obra consiguiente, que es todo lo que le llamó las modernizaciones. Y si uno analiza el Chile de hoy versus el Chile de 1990, más allá de progresos que han habido en obras públicas, en disminución de la indigencia, etcétera, estructuralmente Chile es el mismo país hoy día que en 1990, con un sistema de ISAPRE, con un sistema de FP, con un sistema del plan laboral, con un sistema del OCE maquillado con la LEGE, con el mismo sistema de concesiones mineras, con el mismo sistema tributario, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que hubo un abandono del proyecto histórico por parte de la Concertación, lo que ha sido muy bien ocultado por ellos mismos, aduciendo que no tenían las mayorías parlamentarias para hacer las transformaciones, pero ellos mismos regalaron la mayoría parlamentaria en la negociación trucha que se hizo en 1989 y de la cual muy pocos auditores deben recordar, los que están en edad de hacerlo, y por la cual se le regala inconfesablemente a la derecha la mayoría parlamentaria, cosa que hasta la fecha no ha sido siquiera reconocido por ellos y es desconocido por la inmensa mayoría de la población. Porque el mismo puede explicar cautela en el ejercicio del propio poder, pero no puede explicar que uno le regale poder al adversario. El mío no puede explicar que Elwin diga ya en agosto de 1991 que Chile vive en democracia, o sea, en el fondo que la Constitución del 80 es democrática. El mío no puede explicar la renuencia hasta el día de hoy a efectuar cambios que fueron prometidos claramente en el programa del 89. O sea, el miedo no explica eso. O sea, eso lo explica y lo explica muy bien Edgardo Benninger en un libro tan bien poco conocido que hizo en 1997, donde él señala que a fines de los 80 el liderazgo de la Concertación experimenta un cambio profundo en sus concepciones económicas, liberalizándose, o sea, en el fondo llegando a una convergencia. Él utiliza el término convergencia con la derecha en el sentido liberal de la expresión, y eso es lo que nos permite entender el grueso de lo que ha venido pasando en estos 20 años, pero que nunca ha sido reconocido formalmente. Si bien Benninger lo reconoce en un libro, obviamente políticamente nunca se reconoce que la centroizquierda concertacionista se convirtió en una alianza de derecha en la práctica. Y el modelo que a sangre y fuego impuso la dictadura lo consolida posteriormente la Concertación y lo legitima pacíficamente. Es ahí donde está la paradoja de este periodo histórico, que por cierto estos actores no tienen ningún interés en estudiar a fondo. Así que nuevamente es muy explicable que no quieran entrar en un análisis a fondo y ni siquiera a nivel de universidades, a nivel de seminarios se analizan estos 20 años, porque se destaparían cosas realmente insólitas. Es que lo peor de todo es que no podemos hablar de que fue incompleto, de que fueron incompletos estos 20 años. Fueron muy completitos. Lo que hizo la Concertación fue, insisto, consolidar y legitimar la obra económica, social y cultural de la dictadura, de una manera tal que ni siquiera la derecha habría podido hacer, porque supongamos que Pinochet gana el plebiscito del 88, y claro, de todas maneras habría habido congreso, se habrían implementado todos los artículos permanentes de la Constitución del 80, pero en un contexto en que evidentemente habría sido absolutamente inviable desde el punto de vista de una apariencia democrática la continuación de Pinochet, aunque hubiera sido con congreso. En cambio, la Concertación hace un papel que es notable, o sea, entre comillas, que es legitimar y consolidar el modelo que de otra forma no habría podido consolidarse. Entonces, es un gran engaño a la sociedad chilena el que hizo la Concertación. Y por eso, insisto, si nosotros miramos estructuralmente el país que deja la dictadura en 1990, y este país es el mismo, tiene el mismo tipo de legislación laboral, el mismo tipo de legislación previsional, el mismo tipo de legislación de salud, el mismo tipo de legislación educacional, el mismo tipo de legislación en minería, etcétera, etcétera. Pero no se analiza esto. Esto no se analiza porque evidentemente es algo, al final de cuentas, muy vergonzoso. Y la gente no se debe acordar que la actual Constitución, que algunos le llaman de Lagos Pinochet, está firmada por Lagos y por todos sus ministros, incluyendo Ignacio Walker, incluyendo Jaime Rabinet, incluyendo Jaime Esteves, etcétera, etcétera. Ellos son los que sancionaron la Constitución del 80 con algunas modificaciones. Yo diría que la culminación de este proceso de consolidación es justamente ese, cuando Lagos y todos sus ministros reemplazan a Pinochet en la firma de su Constitución.
con algunos cambios. Pero es su constitución, con toda su inspiración neoliberal, con el sistema electoral binominal, con los altos quórum para modificar la constitución y las leyes orgánicas, en fin. De partida, en materia económica, la constitución no se ha variado una sola coma. Y ahí cómo se definen los derechos económicos, sociales y culturales, cómo se define el estatus de la propiedad, etcétera, etcétera. Eso está intocado en la constitución del 80 y recogido en la constitución, entre comillas, del 2005. Que fue tan grotesco que ya nadie se acuerda que existe la Constitución del 2005, porque casi todo lo que ha pasado en estos 20 años es muy grotesco. Si cuando se analice esto va a ser realmente una caja de Pandora, cuando se abra esta cuestión va a ser una caja de Pandora, esta cosa de la concertación. Si el modelo que dejó la dictadura lo consolida la concertación, no lo va a cambiar Piñera. Así que lo que Piñera va a hacer administrar quizás de manera más eficiente en una de esas, porque es tan ganoso después de 20 años de no haber estado en el aparato ejecutivo, de administrarlo, pero hasta el momento hemos visto que no hay ningún cambio significativo. Ahora, la gente, claro, se fue desilusionando también de una concertación que la estaba engañando permanentemente y que no ofrece nada. O sea, la concertación no tiene ningún proyecto de transformación de la realidad chilena tampoco. Entonces, ¿quién administra mejor el modelo? Y bueno, ya lo han administrado 20 años los de la concertación. Se puede suponer que con cada vez mayor corrupción, cada vez mayor ineficiencia, entonces mucha gente dijo, bueno, démosle el paso por lo demás, a los creadores del modelo. Muchos dicen, es mejor el original que la copia. Bueno, ahí está. Tendría que haber una toma de conciencia, en primer lugar, del carácter no democrático del sistema que vivimos y de la constitución que tenemos, y posteriormente, evidentemente, que luego de esa toma de conciencia fluye naturalmente que haya una organización y una presión mayoritaria por lograr que se establezca una democracia en Chile, cosa que no existe. O sea, nosotros, y esto ha sido muy tradicional, nosotros tenemos un excelente disfraz y ahora tenemos un magnífico disfraz. Porque yo diría que Chile, más que el PRI se dijo con mucho ingenio que era la dictadura perfecta en México. Pero en Chile yo creo que es una dictadura mucho más perfecta, porque el PRI tenía demasiados elementos que denotaban cierto grado de concentración del poder ilegítimo. En cambio, en Chile todo parece muy democrático, pero nada es. Y aquí los que gobiernan en el fondo son los grandes grupos económicos que se entienden con las élites políticas. Hay que ver más veamos el caso de las farmacias, por ejemplo. En el caso del gobierno de Bachelet fue evidente, y por mucho que Bachelet dijo cosas, al final los precios de los remedios los siguen fijando las grandes cadenas de farmacia. Y vemos ahora en el caso de Piñera cómo naturalmente se le tiende a dar a las grandes cadenas de ferretería y de elementos de la construcción todos los contratos. Bueno, hubo un grito en el cielo, porque Sodimac, Easy y no sé cuál otra eran los que ganaron sin concurso la provisión de todos los para la reconstrucción. O sea, es natural aquí que sean las grandes empresas las que... Y todo esto edulcorado por un Hogar de Cristo, por un Techo para Chile, por teletones, que serían como que pretenden darle la cara amable a este sistema de alta concentración del poder. No, es un sistema muy perverso, y yo valoro lo que hacen los voluntarios de Un Techo para Chile o del Hogar de Cristo, pero yo creo que hay un sistema muy perverso que el padre Hurtado estaría furioso, se debe estar revolcando en su tumba, porque él decía que la caridad comienza donde termina la justicia. Y en este país se está aplicando que la caridad sustituye a la justicia, es clarísimo.